Vamos ahora a continuar con este análisis postelectoral con el economista y analista político José González. José, muy buenos días. Gracias por atendernos en el programa de hoy. Buen día, César Miguel. Un placer nuevamente estar con ustedes. José, lo último que hablamos, esta elección iba a ser una elección de género, ¿verdad? Hombres contra mujeres. Y ganaron los hombres y perdieron las mujeres según esa primera interpretación. Según el análisis de los exit polls, donde evidentemente la votación es anónima y no se puede determinar los demográficos, pero Ian Bremmer publica, el presidente de Eurasia, que hace análisis geopolítico, publica los resultados. Y aparentemente sí, pero en un demográfico que no esperábamos o que no esperaban las campañas. Los hombres blancos votaron 59% por Trump contra 39% por Harris. Las mujeres blancas 52 contra 47, es decir, esos 5 puntos son claves. En el demográfico etario de hombres blancos hay mujeres que se suman a ese etario por distintas razones. Los hombres negros 78 contra 20 a favor de Harris, es decir, no sé si ya habían predeterminado su voto, pero Obama, que se centró en ese demográfico, gran éxito. Mujeres negras 92% a favor de Harris. Hombres hispanos, 54 por Trump, 44 por Harris. Esa diferencia, esos 10 puntos de hombres hispanos, ¿acaso podrían haber hecho la diferencia y explicarían por qué? De los 7 estados en disputa, los claves, Trump formalmente, oficialmente gana 4 y parece que se lleva los otros 3. Es decir, barrió en los estados que se esperaba y además gana, a diferencia de las 2 elecciones anteriores, incluso la que ganó el voto ciudadano popular por 4%. Es decir, las encuestas no se equivocaron. Si recuerdas, hablábamos de cómo iba a funcionar el margen de error, y en este caso terminó favoreciendo a Trump. Ese 3,5% explica el voto general. A ver, ¿qué pasó con el hombre hispano, el hombre latino? Se pensó que luego de aquella butada del humorista en Madison Square Garden, pues vendría el voto latino a favor de la señora Harris y en contra de Donald Trump. No ocurrió así. ¿Por qué? Los latinos no somos monolíticos, como no son las mujeres. Hay que pensar siempre en el voto en donde se cruzan las agendas, los demográficos, que son etnia, género, y los etarios, que son las edades, ¿sí? El voto es complejo. Y los latinos somos complejos. Cuando uno va a Texas, hay un etario importantísimo, que son los chicanos. Hay tejanos que tienen apellido latino y tienen etnia latina, pero no hablan español, porque están aquí incluso por generaciones, vinieron con los conquistadores españoles y son más americanos que los americanos. Y la clave del tema frontera, recordemos, había 2 temas emocionales, no porque no sean reales, sino que generaban un sentimiento en la población, que era aborto, inmigración y un tema real que es inflación. Y la clave en el demográfico latino es que el hombre latino, la comunidad latina en general es muy conservadora e influenciada por el catolicismo y el evangelismo, y ambos son muy conservadores, y el tema del aborto en la Iglesia Católica ha sido muy fuerte, y una división entre la Iglesia Católica si apoyar a Trump o a Harris por el tema del aborto. Eso puede haber tenido influencia, y aparentemente el demográfico latino ha votado por Trump en las zonas de la frontera. Es decir, el tema migratorio, el tema de aborto, que tiene que ver con género, con la independencia de la mujer y la consolidación del feminismo, al que apelaba la candidatura de Harris, tenía una contraparte en la migración. Este demográfico etario de hombres blancos que se perfila en esta elección, hombres blancos entre 19 y 27 años, se expande el etario de 17 a 24, ha sido masivo por Trump, que sienten que la migración los amenaza en un momento dado en que las dinámicas sociales cuestionan su rol en la sociedad, ¿sí? Y por eso, más que un tema de hombres contra mujeres, es un tema de la funcionalidad de los distintos demográficos en el futuro que viene. Sí, hemos decidido por el pasado y no por el futuro. Hemos postergado ese futuro y veremos cómo administra Trump el Estado y la nación norteamericana en estos 4 años, tomando en cuenta la narrativa y la propuesta de su campaña. Y un tema fundamental que sí cruza demográficos y etarios es la inflación. La inflación está controlada,
pero los precios no han bajado. Y eso afecta mucho la calidad de vida y las expectativas de vida de la gente. Es decir, hoy día, creo que lo hemos conversado en el pasado, gastamos mucho más que en generaciones anteriores y los costos inflacionarios y de las tasas de interés le pegan mucho a la gente, ¿sí? Y Ujú. sin embargo, la bolsa de valores, el índice del Dow Jones está arriba de 1.200 puntos esta mañana. El mercado bursátil está extásico con el triunfo de Trump, independientemente de las nubes grises que se amenazan, que se acercan para la economía si cumple con sus promesas de incrementar las tarifas del 5 al 20%, de incrementar la producción del petróleo en los Estados Unidos. ¿Qué va a Ujú. suceder en el tema internacional? César Miguel, es una gran Ujú. pregunta. Recordemos que Trump nos Ujú. retiró de la COP y Biden nos retornó a la COP. Se piensa eh, eliminar, cancelar, contrapesar las leyes de Biden que impulsan la transición energética, ¿sí? ¿Qué va a suceder en los frentes de Israel y Ucrania? Ujú. ¿Qué va a suceder con la economía? Y tienen la mayoría, los republicanos ganan la mayoría en el Senado, 52 contra 42, el mismo Ujú. escenario que teníamos anteriormente, ¿sí? Tienen la mayoría por 2 votos, están terminando de definir y en la Casa de Representantes estamos 182 contra Sí, 204, es decir, pero no se ha consolidado todavía, se necesitan 218 votos. Podría ser un gobierno de Trump que tenga mucha más libertad para aplicar ujú, las políticas prometidas en la sí. campaña que la anterior. Ujú. Volviendo a estos números, ¿qué nos dicen? El país, Estados Unidos, se ha hecho cada vez más conservador. El voto rural es cada vez más rojo, más conservador republicano. Y el hombre latino y el hombre negro, por lo visto, es absolutamente conservador. No va a Ujú. aceptar el gobierno de una mujer. Ujú. Queda postergada la posibilidad de que este país lo gobierne una mujer. ¿Qué nos dice eso? Ese inclinarse hacia el conservadurismo o a lo que se llama la derecha. ¿Qué nos dice? Estados Unidos siempre ha sido un país muy conservador en su esencia, muy patriarcal. El término patriarcal puede ser muy ideológico, por entendiendo como el gobierno, el dominio de los hombres en las estructuras sociales, que es distinto al machismo, va mucho más allá Ujú. que el machismo per se. El patriarcado se instituye en Roma y se expresa que quien domina la república son los patriarcas, los paterfamilias romanos, que no son los padres de familia, sino los propietarios. Y este es un país que fundan los cuáqueros huyendo de Inglaterra por un tema de independencia religiosa y un conservadurismo vinculado al calvinismo, al Ujú. luteranismo y al anglicanismo, en donde, a diferencia del catolicismo, donde las bienaventuranzas resaltan el rol de la humildad y la pobreza, en el protestantismo la riqueza es un signo de bendición. Y Ujú. ese cuaquerismo que domina la cultura norteamericana se resiste a desaparecer, se resiste a evolucionar. Recordad que el 30% de la población son hombres blancos, sin embargo, dominan en gran mayoría los puestos políticos y corporativos en el país. Y a eso se suman quienes, habiendo emigrado al país, entre los cuales estamos nosotros, asumimos los beneficios del sistema, la libertad, la independencia, la capacidad de realizar nuestros sueños a través del beneficio material. Y eso es a lo que se ha resistido el país a cambiar. ¿Acaso en una chat conversábamos esta mañana cuando Biden decía que era el único que podía vencer a Trump? Ujú. Lo hacía porque es un hombre blanco irlandés del noreste, de esa zona que Ujú. debiendo haber votado por Harris políticamente, vota por Trump por los temas que estamos hablando, se resiste al cambio a diferencia de los países europeos que lo han asumido con ciertas excepciones desde hace mucho tiempo, o incluso De latinoamericanos. hecho, Y esa, sí, de hecho, José, la señora Harris hizo un papel muy por debajo del que hizo Biden en su momento. correcto, porque además era claro, y hoy día nos preguntamos, se preguntan los analistas si debe haber elegido el gobernador de Pensilvania en lugar del de Minnesota, pero señala The Economist esta mañana en una pieza que publica al respecto, o es el New Yorker, que el voto por Trump ha sido tan generalizado que acaso elegir al gobernador de Pensilvania no hubiera hecho una gran diferencia. Ujú. En una conversación que teníamos al respecto, y alguien me preguntaba por qué los americanos no votarían por Harris, porque es mujer, porque es de piel oscura y porque es hija de migrantes. Es decir, vencer eso, cuando Ujú. uno
me hacían esa misma pregunta hace años cuando era profesor en el Perú, en la Universidad de Lima y en la candidatura de Vargas Llosa contra Fujimori. ¿Por qué no votarían por Vargas Llosa? Porque es clase media, es limeño y es blanco. Es decir, sí, claro, en un país que Ujú. buscaba otras alternativas, nos ha sucedido lo mismo. Ahora, la pregunta que se hacen los analistas es, con este mandato que tiene Trump y habiendo aprendido de su administración anterior, con una campaña que fue tan tóxica al final, y de nuevo, Ujú. si a usted le gusta Trump y quiere votar por Trump, no hay ningún problema. ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener y qué va a suceder en el Partido Claro. Demócrata? La expectativa era, si perdía Trump, el Partido Demócrata implosionaba. ¿Qué pasa en el Partido Demócrata y cómo se organiza? Porque ahora de lo que se trata es de oponerse, de tratar Ujú. de contener políticas de la administración Trump que no sean ideales, pero esta transición energética en la que habíamos puesto tantas expectativas podría verse postergada y la Ujú. relación con América Latina entrar en una etapa compleja y difícil, particularmente en lo que es la cuestión venezolana. Ujú. En México, eh, ha habido cambio de administración en México, ha sostenido la presidenta Sheinbaum que se va a llevar bien con Trump sí o sí, la relación es Ujú. simbiótica, la relación con China va a ser clave, el acercamiento a Moscú, que ha sido un ruido, que Ujú. fue un ruido en la campaña tanto por las llamadas privadas que tuvo Trump ya no siendo presidente y Elon Sí. Musk como el presidente de Rusia. Hay una cantidad de preguntas con las que vamos a seguir que seguiremos en expectativa para ver cómo empieza a gobernar el presidente Trump ya reconocido a Ya. partir del 20 de enero. Ujú. La última pregunta, ¿el pueblo americano votó por qué país quiere, en definitiva? Que esa reelección de Donald Trump dice que no queremos la agenda progre, pero dice que queremos la agenda 2025. ¿Eso es lo que quiere decir? Lo que le está diciendo la gente al Partido Demócrata es que esta agenda progresista, intelectual, académica, no es necesariamente la que le afecta día a día. La gente, de nuevo, la gente quiere Mm. inclusión, no quiere revolución, la gente quiere reconocimiento, no respeto. Y el Partido Demócrata se ha alejado de esas bases sociales, ahora por un margen muy estrecho. Recordemos, estamos hablando de 4%. El país para cualquier efecto práctico está 50-50. Y Ujú. Trump ha apelado a los grandes temores de la sociedad norteamericana, a su mayoría relativa. ¿Sí? La Ujú. democracia funciona así, y particularmente en los Estados Unidos. Creo que hay una demanda por conciliar intereses, por conciliar expectativas, por Ujú. diluir temores, ¿sí? Y creo que de aquí en adelante deberíamos bajar el tono, volver una racionalidad política en que en política no hay enemigos, hay adversarios. Y que debemos, como le proponía Biden allí, competir sin conflicto y tratar de buscar una salida y que estos 4 años que vienen sean lo más constructivo posible. El país no se va a acabar, no se va a hundir en el océano. Ya. Gobernar los Estados Unidos es muy difícil porque es un país muy fragmentado y muy activo. Eso va a impedir que Trump se convierta en un absoluto dictador, sin excluir que pueda causar tremendos ruidos en las dinámicas domésticas e internacionales. José, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Me ha encantado, siempre un placer. José González es economista y analista político, sobre todo analista de tendencias políticas. 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con este programa postelectoral en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.